es un momento especial porque me da muchas ganas de presentarlas realmente. Ellas son parte de Ni Una Menos. Ni Una Menos es una convocatoria transversal. Ellas lograron capitalizar el grito de todos y todas en contra de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y lograron reunir con un mes de difusión, va a ser un mes ahora de la convocatoria, a 250.000 personas. Así que es un orgullo para mí presentar a Ingrid Beck, Mercedes Funes, Florencia Echeves, Micaela Lifson, Ana Correa y Soledad Vallejos. Buenas noches. Bueno, podemos armar actos multitudinarios, pero no lo vamos a leer porque no podemos armar una presentación sin leer. Así que allá vamos. El 11 de mayo de este año llegó una noticia desde Santa Fe. Kiara Páez, de 14 años, embarazada, había sido asesinada. Su cuerpo apareció enterrado en casa de su novio, de 16. El caso era el más reciente de una seguidilla de femicidios. Habían pasado Melina Romero, Ángeles Rawson, Dayana García, Gabriela Parra. Lo de Kiara fue la gota que colmó el vaso. Ahí vamos, un tuit de la periodista Marcela Ojeda fue el que nos sacudió tanto como para pasar de la indignación a la acción. Lo único posible era salir a la calle. Entonces, sin pensarlo mucho, pensamos en una fecha, el 3 de junio, y en un lugar, el Congreso. Y sin darnos cuenta, empezaba a nacer el grito colectivo. Para movilizarnos en el mundo real, empezamos a tener aliados en el mundo virtual y allí aparecieron los ilustradores. El primero fue Ehrlich, después vino Maitena, después vino Langer, después vino Liniers, vino Altuna desde España. Todos ellos nos ayudaron a que la convocatoria pudiera viajar en dibujo y así se hizo. Ni Una Menos ya tenía una imagen. Entonces unimos fuerzas con otras activistas. Fuimos a la Casa del Encuentro, que es una ONG feminista, que es la que hace las estadísticas sobre femicidios en el país, las únicas disponibles porque no hay oficiales. En 2014 en Argentina habían sido asesinadas 277 mujeres. Entre 2008 y el año pasado sumaron 1.808. En promedio, cada 30 horas una mujer muere solamente por ser mujer. Queríamos que el mensaje llegara, que la convocatoria llegara a todos, a varones y mujeres, incluso a que nunca hayan participado de una marcha, entonces pedimos la colaboración de muchos famosos. También había que sumar otros ámbitos. Decidimos ir a buscar a los ídolos deportivos y, como nos pasó con otras personalidades y otros espacios, encontramos las puertas abiertas. Hasta llegamos a Messi. La convocatoria siguió creciendo. Nosotras lo que no queríamos era que Ni Una Menos se transformara en una convocatoria de indignados. Entonces, como consideramos que todo reclamo es político, fuimos a buscarlos, a los funcionarios, a los candidatos, a todos los que podían sumar sin distinción de ideologías, porque apostábamos que contra la grieta, que contra la violencia de género no iba a haber, o la violencia machista, no iba a haber una grieta posible, y no nos equivocamos. Bueno, nos pusimos a pensar que para los políticos sacarse la foto no era suficiente y entonces surgió un compromiso más fuerte, surgió el hashtag de la foto a la firma. Y bueno, son 5 puntos que demandan a los distintos poderes del Estado cambios concretos, cambios que se puedan traducir en políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres. También quisimos llegar a los trabajadores y a las trabajadoras, por eso nos acercamos y hablamos con los sindicatos, porque la violencia machista también se vive cotidianamente en los ámbitos laborales. La convocatoria crecía. A los famosos y a los políticos se sumaron periodistas de distintos medios. Mujeres y varones de los ámbitos más diversos. Todos se retrataban con un cartel que a veces era casero. Ya no había que explicar qué era Ni Una Menos. En todo el país, muchas escuelas dedicaron horas a hablar sobre qué era la violencia machista. En muchos casos era la primera vez que sucedía. Había que entrar a los ámbitos que se suelen conocer como reservados para los varones. Evidentemente el fútbol es un emblema en ese sentido y fuimos a los estadios. Se abrieron las puertas, posaron los equipos con las banderas, se iluminaron los LEDs en las canchas y los ídolos dijeron nuestra consigna, Ni Una Menos, basta de femicidios. Y este es el dibujo que nos regaló el ilustrador Ricardo Liniers, Siri.
Ella es Enriqueta con su oso Madariaga, con el puñito de la lucha. Ella convocaba el Ni Una Menos y todos se conmovieron y empezó a aparecer este dibujo en remeras, en portadas de Facebook, en avatares de Twitter. Casi sin querer, Ni Una Menos ya tenía una imagen fuerte y esta era la de Liniers. Así llegamos a la noche del 2 de junio, la noche anterior a la convocatoria. Esa noche en la red virtual donde todo había empezado, las dos mujeres con lugares institucionales más fuertes, de más poder en el país, tuitearon sobre Ni Una Menos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la integrante de la Corte Suprema, Elena Hayton, que inclusive hizo una autocrítica sobre la actuación del Poder Judicial en este tema. La presidenta reivindicó la convocatoria y dijo que era necesaria. Y el 3 de junio amaneció así, pintada de violeta. No fue casualidad, es el color histórico del feminismo, el movimiento de mujeres que sembró la semilla de la lucha para terminar con la violencia machista. En las horas previas al acto, en los alrededores del Congreso se instalaron artistas, manifestantes, curiosos y vendedores de los más diversos objetos con el logo de la convocatoria. En los subtes, en las estaciones, decía Ni Una Menos. Mujeres y varones de todas las edades empezaban a llenar la plaza. Y lo que había sucedido en las redes sociales se volcó a las calles. Era real. Queríamos tener cerca a los familiares de las víctimas de femicidio y a los sobrevivientes, a las sobrevivientes también de la violencia machista, y los llamamos, y allí estuvieron. Fueron llegando los familiares en silencio, muy emocionados, se abrazaban entre ellos, se conocían por primera vez, nos abrazaban y agradecían a toda esa gente que estaba allí atrás. Ya no estaban tan solos. Esa tarde ahí en la Plaza Congreso hubo 3 figuras, Erika Rivas, Juan Minujín y Maitena, que leyeron un documento sobre cómo habíamos llegado ahí, qué podíamos hacer después, qué teníamos que exigir. El texto ponía palabras a algo que había pasado hacía 3 semanas. Decía: Ni Una Menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras, es un compromiso social para construir un nuevo nunca más. A la misma hora en que Erika, Juan y Maitena leían el documento en Buenos Aires, miles de personas en más de 100 ciudades de todo el país también gritaban Ni Una Menos. Las movilizaciones se replicaron en las grandes ciudades y en las capitales de las provincias, pero también en los pueblos chicos. El mensaje había logrado llegar a todos los rincones de la Argentina. El 4 de junio quedó claro algo. Todos los diarios, que en general no acuerdan con qué es noticia, destacaban lo que había pasado el 3 en todo el país. No había grieta posible ante la violencia machista. Eso lo terminamos de comprobar ese día. Para todos había sido lo más importante del 3. El 3 de junio de este año fue un día histórico. Por primera vez, mujeres y hombres de todo el país se movilizaban masivamente contra la violencia machista. Pero la imagen de esas calles desbordadas fue solo el comienzo. Con la fuerza de un reclamo que es social, tenemos que seguir gritando Ni Una Menos. Todos y todas, Ni Una Menos.